de Gloria te invita a experimentar el fuego transformador de Dios para tu vida. Congrégate con nosotros los días martes y jueves, 7 en punto de la noche, y el día domingo, 5 de la tarde en adelante. Y prepárate a recibir de Dios la poderosa presencia de su Santo Espíritu al más alto nivel. Estamos en el 2130 Grand Avenue, Santa Ana, California, 92705. Para mayor información, llámanos al teléfono 714-856-5706. Te invitan nuestros pastores Walter y Celia Llanes y tu iglesia Oasis de Gloria. Sí, hermanos. Hebreos capítulo 2, versículo 4. Allí como está, con toda reverencia, ayúdenme. Dice, testificando Dios juntamente con ellos. ¿Con qué dice su Biblia? Con señales, con prodigios y diversos milagros. ¿Y qué más dice? Y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Según su voluntad. Me encanta esto que dice al inicio, testificando Dios juntamente con ellos, con señales, con prodigios y diversos milagros. Tome asiento, hermanos. Traigo un tema para que en él meditemos en esta tarde. Los milagros, el testimonio de Dios en nuestras vidas. ¿Qué dije? Los milagros, el testimonio de Dios en nuestras vidas. Al hablar de milagros, hermano, le pedía mucho yo al Señor estos días que me inquietara hablar acerca de los milagros, y es porque, hermanos, lamentablemente, verdad, no en todos los lugares, hermanos, se habla o se predica o se enseña acerca de los milagros. Yo sé que hay congregaciones grandes, hermosas, hermanos, que dan palabra quizás, que dan motivación al pueblo, y eso no es malo, pero, hermanos, lamentablemente el hablar de los milagros, hermanos, poco se escucha, hermano. La gente va y bueno, llega y escucha la palabra, pero mire, no se habla de los milagros. Es más, déjenme decirles, no solamente no se habla, sino que no se experimentan los milagros. No se sabe qué es un milagro, pero déjenme decirles que en Iglesia Oasis de Gloria nosotros creemos en los milagros sobrenaturales de Dios. Y no solamente creemos, sino que los hemos visto palpables. Por eso el Señor ponía en mi corazón, hermanos, este tema, que los milagros son el testimonio de Dios en nuestras vidas. Y usted estará pensando, pero hermana pastora, ¿qué significa o qué quiere decir esto? Mire, lo que dice el escritor de Hebreos, dice, testificando Dios juntamente con ellos, con señales, con prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo. Fíjense que el escritor del libro de los Hebreos, o de la carta a los Hebreos, como queramos llamarle, comienza hablando de la salvación en el capítulo 2. Y él dice, hermano, que con más diligencia dice que atendamos las cosas que hemos oído. Si usted lee el capítulo 2, verso 1, así comienza. Que atendamos a las cosas que hemos oído, dice. No sea que nos deslicemos, dice. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles, dice, fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, dice el escritor, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Dice, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por nuestro Señor Jesucristo, dice que no fue confirmada por los que la oyeron. Pero acá entramos al versículo 4, testificando Dios juntamente con ellos. O sea, la salvación de aquellos, hermanos, que menciona el escritor, había llegado a sus vidas, pero el escritor, usado por el Espíritu Santo, insta a esos que tenían la salvación, a que cuidaran esa salvación. O sea, la salvación era muy importante. Pero dice el escritor, pero después de la salvación, dice, viene algo más. ¿Y qué cosas son, hermano? Los milagros de Dios en nuestra vida. Mire, hermano, yo en lo personal, hermanos, yo creo profundamente en los milagros. Yo no sé usted.
Hoy estamos en un jueves de milagro. Yo vi que el pastor hizo mucho énfasis en los milagros. Oí a los hermanos músicos que hicieron mucho énfasis en ese canto que dice: yo sé que estás aquí, siento tu caminar. ¿Qué significa eso? Una atmósfera donde el Señor se hace presente, que camina en nuestro medio haciendo ¿qué? Haciendo milagros, hermanos. Yo no sé, hermanos, pero muchas veces nosotros recibimos milagros acá, hermanos, desde el momento de la adoración, desde el momento de la alabanza. Usted comienza a sentir que el Señor comienza a moverse. Por eso ese canto es tan bonito, ¿verdad? Dice: yo sé que estás aquí, siento tu caminar, te mueves en el pueblo. Dice, ¿qué dice? ¿Qué más dice? Haciendo sanidad, y no solamente sanidades, hermano. Hay milagros extraordinarios que muchos de ustedes han recibido. Lamentablemente que no los testificamos. Pero mira qué significa eso. Cuando usted recibe un milagro, Dios da testimonio, dice aquí el escritor, testificando Dios juntamente con ellos. ¿Con qué? Con señales, con prodigios y con diversos milagros. Muchas veces Dios se mueve en el pueblo, hermano, de diferentes maneras, pero lo impactante es que cuando nosotros recibimos todo eso en nuestra vida, es Dios testificando. ¿Cómo testifica Dios? Cuando usted es sano, cuando usted recibe esa petición que usted tiene, hermanos, cuando usted recibe su respuesta a ese milagro que quizás usted tiene tiempo de estar pidiendo, hermanos. Por eso dice acá la introducción, que el testimonio de Dios dice que son aquellos milagros extraordinarios, sobrenaturales. Dice que podemos ver o podemos disfrutar. Es más, podemos palpar. Muchos de nosotros hemos sido testigos de milagros, hermanos, que no solamente los hemos visto, los hemos palpado dentro de nuestra vida. Dice que cuando la ciencia o cuando el hombre dice que no se puede, mire, hay un Dios todopoderoso que dice que sí se puede. Amén. ¿Cuántas veces a usted le han dicho: mire, llévese a su familiar a su casa porque no podemos hacer nada? ¿Cuántas veces el especialista le ha dicho: mira, yo aquí ya no hay lo que hacer? Y hermano, y a mí me ha pasado muchas veces que, mire, yo he tenido que decirle al doctor, a la doctora, porque dice: ¿y qué te doy? Y yo digo: ¿cómo que yo soy la doctora? Si es ella la que me va a recetar, no soy yo. ¿Por qué? Porque la ciencia, porque los médicos, porque los hombres, porque los humanos, hermanos, llegan a un límite donde, hermanos, ellos hacen lo que pueden. Pero en medio de todo eso hay una mano poderosa de Dios. Hay un Dios todopoderoso dando testimonio a qué, hermanos, a través de los milagros. Y sabe que los milagros son para la iglesia, hermanos. No han pasado de moda, no han pasado como mucha gente dice que fue para el tiempo antiguo, que fue para el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Los milagros siguen en evidencia todo y cuando usted y yo los creamos, porque los milagros hay que creerlos, hermanos, hay que creerlos. Por eso dice que cuando la ciencia o el hombre dice no, es cuando, hermanos, llega esa esperanza alentadora. Es, hermanos, cuando comienza Dios a hacer su parte. Dios sana, hermanos, Dios obra, y es más, ¿por qué no decirlo? Dios da vida a las personas. Hemos visto milagros extraordinarios acá. Así es que, hermanos, para aquellos que nos miran, para aquellos que nos están sintonizando, usted que tiene una petición, usted que quizás hay dudas en cuanto a seguir pidiendo su milagro, yo le voy a decir: no se canse de creer por su milagro, porque sabe, mientras nosotros creamos, Dios hará, hermano, ese testimonio en nuestra vida. ¿Por qué dice el escritor de los Hebreos, hermanos, que Dios testifica? Porque cuando usted recibe la respuesta a su milagro, ya sea una sanidad, ya sea una petición. Me encantaba lo que me decía una hermana ahorita antes de comenzar el servicio, cómo Dios obró. Mira, la hermana es nueva, hermanos. La hermana va llegando. Yo no sé si muchos de ustedes ya saben, ¿verdad? Quizás ella les ha comentado que el día que vino acá, ella le dijo al Señor su petición. ¿Y qué pasa ahora, hermano? Ella ya tiene su milagro en sus manos, que espero que el enemigo no se lo vaya a robar, hermano. Porque mire, el enemigo anda cual león rugiente viendo a ver en qué nosotros nos descuidamos. Pero mire, lo que quiero decirle, que los milagros son el testimonio del Dios viviente en nuestra vida. Cuando usted recibe su milagro, es Dios obrando. Entonces, donde quiera que usted va, usted está dando ¿qué? Ese testimonio, ese Dios maravilloso, hermano, que no solamente se manifestó en el antiguo tiempo, sino que se sigue manifestando ahora también. Sí, porque hay gente que dice: no, eso fue en el antiguo tiempo. Mire, la gente del Antiguo Testamento, en tiempos, hermano, del pueblo de Israel. El pueblo de Israel, hermano,
Fue un pueblo, hermanos, que vio señales, que vio prodigios, podría decir yo, aparte de llamarle milagro, porque, hermanos, miraba yo qué significa señales, y dice que señales es acontecimientos que muestran el poder de Dios, algo que se sale de lo natural y se convierte en sobrenatural. ¿Acaso el pueblo de Israel, hermano? Dice allí mismo en Hebreos, dice la escritura en el capítulo 11, creo que dice, hermano, que dice que el pueblo de Israel, hermano, pasó en seco, hermano, como que era una calle. Mire, ese fue, para mí, pues no sé, usted, ¿verdad? Para mí ese fue un acontecimiento extraordinario, hermano, que se ha quedado en la historia, no solamente de la gente cristiana, hermano, no solamente a esos niños que se les enseña esa enseñanza, hermano, cómo el pueblo de Israel pasó en seco, cómo Dios aplanó ese lugar para que el pueblo pasara como que iban en una autopista, como que iban en una calle, hermano, después de ser un mar, hermanos, embravecido, un mar, hermanos, con aquellas aguas que venían e iban, hermanos. Para mí eso es que parte de las señales. Entonces el pueblo de Israel pudo ver que esas señales extraordinarias. Dígame, ¿usted ha visto algo similar en estos tiempos? Sí, hay puentes, hermano. Hay lugares que ahora, a través, ¿verdad?, de las, ¿cómo le diré, hermanos? De las cosas ya que se hacen ahora, ya han sido fabricadas, pero que usted escucha de que un mar se seca, hermano, y que pasa un grupo como de ¿cuántas personas eran más o menos, pastor? Casi 1 millón de personas caminando, hermanos, por aquellas aguas que se apartaron. Para mí esas son señales que el pueblo de Israel miró, hermanos. Entonces me da a entender a mí que el Dios Todopoderoso de antes ya venía dando testimonio, hermano. Y estos testimonios siguen vivos para que usted y yo ahora los creamos, hermano. Dice que son acontecimientos, algo, hermanos, que el ser humano no puede hacer, sino que muestran, dice, el poder de Dios. El pueblo de Israel vio visibles esos milagros, hermano. ¿Qué más? ¿Qué otras señales? ¿Qué otros prodigios vio el pueblo de Israel? Cuando llevaban hambre, hermano. Y dice que descendían del cielo codorniza. Quizás usted estará diciendo, no, pues la gente incrédula, alguien tiró unas manadas de codornizas, así como tiran las palomitas para las bodas y que salen las palomitas blancas. No eran cantidades, hermanos, que de tal manera que el pueblo hasta se enfermó. Dice que hasta las echaban por las narices, porque aquellas codornizas vinieron a sustentar el hambre. Cosas, hermanos, sobrenaturales que ellos vieron. Miraron veríficamente, diría yo, el testimonio de Dios en su vida. Pero qué triste. ¿Qué ocurría? Que el pueblo, viendo, hermanos, los milagros de Dios, ¿sabe qué hacía? Se rebelaban, hermanos, en contra de Dios. Negaban al Dios Todopoderoso que había venido, a testificarle de su poder, a testificarle de su maravilla, a testificar en la vida de ellos, de cada uno de ellos. Dice el pastor que más de 1 millón de gente caminando, hermanos, en medio de un mar, hermanos, que yo creo, hermanos, que hasta el polvo, ¿verdad? Todo era, hermanos, bien acomodado. Es que mira, hermano, Dios cuando hace las cosas las hace lindas, las hace perfectas. Nosotros somos los incrédulos muchas veces. Y sabe, usted está diciendo, pero los milagros y el día jueves. Mire, hermano, ¿sabe por qué me atreví yo a traer esta enseñanza o este mensaje? Llámelo como usted quiera, hermano. El Señor inquietó mi corazón a que necesitamos nosotros como líderes quizás o como iglesia, hermano, a creer más en los milagros, a hacer nuestros milagros, hermano, a testificar que Dios hace milagros en nuestra vida. Porque mire, el Señor ha hecho tantos milagros, hermano, en usted. Hay gente que desde el 2000, desde que fue la pandemia, tiene unos milagros poderosos, pero nunca se ha atrevido a darlos acá al frente, hermano. ¿Por qué? Porque viene el enemigo y se roba esos milagros, pone vergüenza, hermano. Pero déjeme decirle, usted es, hermano, el medio que Dios va a usar para que esos milagros sean dados a conocer. ¿A quiénes? A otras personas. ¿Sabe que hay personas, hermanos, con esa gran necesidad de querer saber qué Dios ha hecho en su vida? Sí, porque hay gente que se acerca a nosotros y una vez, hermano, en vez de hablarle de las maravillas, de los milagros que Dios ha hecho, le ponemos a contarle otras cosas, hermanos,
que no van, cuéntele lo que Dios ha hecho. Cuéntele quién era usted antes de venir al Señor, o es más, antes de venir a esta iglesia. Dígale quién era y cómo el Señor está tratando con usted, los milagros extraordinarios que ha hecho. Prodigios, dice que son, sucesos aparentemente extraños, hermano, que exceden a los límites de la naturaleza. Eso de que el pueblo de Israel pasó, hermano, diríamos que fue un prodigio, hermano, que fue como en contra de la naturaleza, pero ¿sabe qué? Era el mismo Dios. Ellos fueron testigos de ver todo eso. Hechos que resaltan o traen, déjenme ver. Es que yo en la precisión, hermano, de tan inspirada, yo escribo en inglés, hermano, y después yo no lo entiendo. Es como de mente. Hechos que resaltan y extraen, dicen, o hechos inexplicables, miren, fenómenos impactantes. Todo eso son prodigios. ¿Sabe que hay gente que está esperando un prodigio para el día? ¿Qué es? ¿Alguien me ayuda ahí? Para el día lunes, hermano. Están esperando ese hecho, hermano, y están preparándose que va a haber un gran eclipse. Mira, hermano, nosotros como iglesia no nos debería afligir nada, hermano. Ya sea que venga el eclipse, que quiera venir, que vengan esos fenómenos, hermano, que el sol es parte de la creación de Dios, hermano. Si usted está bien con el Señor, si yo estoy bien con el Señor, ¿por qué nos vamos a preocupar? ¿Qué tal si el Señor viniese el lunes? Muchos dijeron, ¿y si el Señor viniese? Sí, porque hay gente que está esperando ese eclipse, hermano. Pero no crea usted que para estar a la expectativa de que el Señor puede venir. Yo soy la que pienso, ¿qué tal si el Señor viniese en ese momento? ¿Cómo estamos nosotros con el Señor? ¿Cómo nos estamos comportando en nuestra vida cristiana? Hermanos, bueno, sigamos creyendo en los milagros. Sigamos creyendo que Dios, hermano, es el testimonio viviente, hermanos, en nuestra vida. Pero lo que le quería contar, hermano, ¿por qué yo le traje esto de hablar de los milagros? Es porque yo soy testigo, digo en un canto, yo soy testigo del poder de Dios. Mire, hermanos, el Señor ha hecho tantos milagros que quizás haríamos vigilia, hermanos. Si yo les contara tantos milagros, milagros de sanidad, milagros de provisión, milagros, hermanos, y los más recientes, hermanos, yo puedo decir que son los de provisión que Dios me ha dado, hermano. Pero déjeme decirle algo. Dios se quiere manifestar en nuestra vida, pero el enemigo viene con todo, hermano, a quererle robar a usted. Y en una así, como dicen, hermano, nos quiere robar, ¿qué? Ese milagro que usted ya lo tiene en las manos. Fíjese de que, le voy a decir, ¿verdad? Cuando yo esperaba mi residencia, que otros van a decir, la hermana, se otra vez va a contarlo, sí, porque es algo maravilloso que cuando yo miro, hermano, hay otras personas que todavía están esperando. No es que me alegre, hermano, me entristece que ya fueron a su país y están allá. Estamos orando por ellos y están allá hasta 2, 3 meses, hermano. Y cuando yo recuerdo, y esto quizás me hace orar más por esas personas, hermano. Y como yo le pedía mi milagro al Señor, y fíjese que esto es lo que al Señor le agrada, hermano, que usted, como dicen, que usted se abra con el Señor. No es que Él no los conozca, sino que usted le diga verdaderamente, hermano, es que el Señor es tan real. Fíjese que muchas veces nosotros no somos partícipes o no disfrutamos de esos milagros porque nosotros creemos que el Señor está tan lejos de nosotros. Pero cuando nosotros experimentamos esos milagros sobrenaturales, hermano, que cuando dije al principio que cuando el hombre dice no, es cuando Dios dice que sí. Mira, hermano, como dijo el pastor la vez pasada, mi caso aparentemente no tenía solución según la verdad, pero la oración, el clamor, la fe, la insistencia, la perseverancia en nuestros milagros vale mucho, hermano. Y cuando, lo que le quiero decir, cuando le digo que el enemigo anda, hermano, es que el enemigo te quiere robar tu milagro. Muchas veces tú tienes esa confianza, esa fe, y tú dices, ya. Y mira, hermano, cuando yo le decía a las personas, es que a mí mi tarjeta me va a venir a la casa. Fíjese que sin ninguna exageración, hermano, hubo una persona que hasta el aspecto le cambió, se puso pálida la persona y me miró así. Y luego contestó otra, ¿y cómo va a creer eso? Me dijo, a nadie. Y decían, quizás a alguno le ocurre eso. No, le dije, es que mi residencia me va a llegar a la casa. Y así como yo lo quiero, así va a ser. Y les contaba yo, porque uno
con su milagro, anda contento contándoselo a medio mundo, hermanos. Y así yo les decía, así va a suceder. Y hermanos, y así fue. Es que hermanos, la fe también va así, hermanos. Yo decía, a mí me va a llegar. Y como dijo el pastor, no me llegó al buzón allí, porque yo le debía todavía a la abogada y ella había puesto su dirección. Pero déjeme decirle que si yo le hubiera pagado $800 a la abogada, y no se los pagaba porque yo quería ver también, hermanos, hasta yo no verlo, ¿verdad? Yo así le dije, hasta que yo no mire claramente, yo no le voy a soltar lo que le debo. Y hermanos, por eso, y yo no sabía que le había puesto la dirección de él, yo le esperaba todos los días. Y ese hombre que está ahí, hermano, creo que tenía más fe que yo todavía. Él hasta me hablaba, ya llegó, y él en el trabajo. Y le decía, no ha llegado todavía. Y yo decía, tiene más fe él que yo. Mire, hermano, y sí, así como yo quería mi milagro, así sucedió. ¿Qué le quiero decir? No para jactancia, sino para que usted siga creyendo su milagro. Quizás su milagro no sea migratorio, quizás sea otro. Pues déjeme decirle que así va a suceder. Pero no lo soltemos de creer, hermano, porque ya le mencioné que el pueblo de Israel fue partícipe de esos milagros, de esos prodigios, hermano. Dice, hermano, que de esas señales, el testimonio de Dios, dice el punto 1, en el pueblo de Israel fue algo maravilloso, palpable. Cosas, hermanos, que ellos miraron, hermanos. Pero ¿qué les ocurría? Como les dije al inicio, ellos cuando veían, hermanos, sus milagros, hermanos, ellos renegaban en contra de Dios. Ellos murmuraban en contra de Dios. Y Dios los dejaba por cierto tiempo. Cuando ellos otra vez volvían a tener necesidad, volvían otra vez, hermanos, a clamar a Jehová. Y Jehová allí estaba y otra vez el Señor les soltaba los milagros. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios fiel, hermano. Dios es un Dios grande y poderoso, que Él quiere, hermano, que nosotros, sus hijos, disfrutemos de sus maravillas, disfrutemos de sus milagros, disfrutemos de esos testimonios que Él tiene para con nosotros. Cada milagro que usted recibe es el testimonio de Dios en su vida. Por lo tanto, yo le voy a decir en esta tarde que no se canse de clamar por su milagro. Sí, porque a veces, hermano, nos cansamos, pero mire, muchas veces nuestro milagro está cerca, nuestro milagro está allí, nuestro milagro quizás es para esta noche, pero usted está haciendo planes. Yo me voy a ir a dar una paseadita ahí al mundo. Mire, su milagro, cualquiera puede decir, no, pero y Dios no dice que Dios es justo. Sí, Dios es justo, pero si usted también se sale, hermanos, del plan de Dios, ese milagro va a ser para otra persona. Así que permanezcamos, como dice nuestro pastor, ¿qué? Al pie del altar. Permanezcamos al pie de la cama por la noche, por la madrugada, clamando. ¿Por qué? Por nuestro milagro. El pueblo de Israel miró todos esos, hermanos, milagros. ¿De quién? Del Dios de lo imposible. ¿Por qué el Dios de lo imposible, hermano? Porque hay cosas que para nosotros son imposibles. Hay cosas, hermano, que uno las cree como tan lejanas y uno dice, ¿será que Dios lo puede hacer? Pues de eso se trata, hermano. Abraham fue un hombre, hermano, que vio al Dios de lo imposible moverse en su vida. ¿Cómo, hermanos? Cuando el ángel, hermano, se acerca y le dice que Sara, hermano, va a tener un niño. Y dice que Sara estaba allá detrás del cuarto y la Sara se reía, hermano, porque la incredulidad nos invade muchas veces. ¿Sabe que eso fue lo que le pasó a Sara? Dios quería manifestarse, darles ese testimonio a ellos, hermanos. Manifestarse el Dios de lo imposible. Porque, hermanos, ante la ciencia, que una mujer de 100 años salga embarazada, normalmente puede ser que artificialmente también le pongan allí, qué sé yo, en su vientre. Pero, hermanos, naturalmente, una viejita de 100 años que puede andar saliendo embarazada, si nosotros lo vemos de esa manera. Pero ahí es donde el Dios de lo imposible comienza a glorificarse. ¿En quién? En la vida de Abraham. ¿Por qué? Porque Dios le da promesa que de él iba a haber una descendencia. Y Abraham se ponía a pensar, como yo tan viejito y la Sara más viejita todavía. Sí, porque a veces en el matrimonio así ocurre, ¿verdad? Que el esposo dice, tú eres la más viejita. No, tú eres el más viejito. Pues así le pasaba a Sara y a Abraham, hermano. Y dijo Abraham, de esta viejita va a haber descendencia. Esta viejita va a tener un hijo mío, dijo. Si ya tiene 90 años y yo 100, dijo. Pero mire, el Dios de lo imposible, hermano, se manifiesta cuando a ti te dicen, ese cáncer ya está en todo el estómago. Para esas personas que nos están mirando, ese cáncer ya se te regó en tu páncreas. ¿Qué cree usted que piensa esa persona, hermano?
que allí concluyó todo. Y es que ahora, hermanos, aún como pueblo del Señor debemos de estar listos nosotros, porque sabe que está haciendo la ciencia médica, hermano. Apenas alguien tiene cáncer, hermano, lo están mandando para sus casas. ¿Sabe por qué la ciencia está haciendo eso, hermanos? Porque ellos saben, hermanos, que la gente en sus casas le llega la depresión, hermano. La fe le falta, decae su espíritu y la gente está ir allá y la regresan una vez más. Hermano, es cuando la gente necesita ¿qué? Un milagro del Dios. ¿De quién? El Dios de lo imposible. ¿Por qué el Dios de lo imposible? Porque hay cosas que a nosotros a simple vista humana, hermana, nos parecen imposibles. Pero déjeme decirle que para el Señor ¿qué? Nada es ¿qué? Imposible. Usted que está luchando allí, hermano, con esa petición, usted que está luchando por ese milagro, hermano, a usted que le parece y usted comienza a buscarle colita y le patas, hermano, y dice, ¿cómo va a suceder esto? Sí, yo le voy a decir, hermano, que algunas veces a todos nos ocurre. Mire, a mí muchas veces me ha pasado, hermano, que cuando yo comienzo, si lo que yo ando en mi cartera, digo yo, si yo lo hago así, no me alcanza. Si yo le busco de esta otra manera, no me alcanza. ¿Sabe qué hago? Lo echo ahí en la cartera y me voy a la tienda, hermano, y comienzo a gastar. Y cuando me vengo a acordar, ¿qué? Me ha alcanzado para todo. ¿Sabe quién lo multiplica, hermano? El Dios de lo imposible. Porque a mi, ¿cómo le diré? A mi criterio humano, hermano, no me alcanza. Y así va a ser si yo así lo pienso. Pero usted está diciendo, pero eso es como, tal vez estar crazy, dicen los jóvenes. No, ese es poner en práctica la fe y creer que el Dios que tenemos no es cualquier Diosito, no es ese Diosito que lo cuelgan allí, que lo anduvieron hoy para Semana Santa, todo tristoso, hermano, con unas gotas de sangre todas prietas allí. No. Nuestro Dios es el Dios de lo imposible. Eso, hermano, que el hombre dice que no se puede, Dios dice sí lo puedo hacer en tu vida. Entonces Abraham vio ese milagro, vio el testimonio de Dios. Yo me imagino que cuando Abraham comenzó a ver a la Sarita, hermano, que cada viejita, y yo a veces me pongo a pensar, la Sarita, ¿verdad? Con esa panza, hermano, una viejita de 100 años, hermano. Y cómo caminaría la hermana Sara, ¿verdad? Perdóname, Sara, cuando llegue allá. Mira, hermano, pero ese es el Dios de lo imposible. Es que nosotros, hermano, todo lo ponemos así, pero para Dios nada. Y cuando digo nada, ¿qué es? Nada, hermanos. Aunque el médico te diga, aunque allá en la escuela te digan, no, si su muchacho está algo, mire, ya le buscamos de todas maneras, ya le dio consejería, ya. Usted sigue creyendo, mi hijo va a ser un hombre de Dios. Usted sigue creyendo, no, mi hijo es el más inteligente de todos esos alumnos que están allí. Siga creyendo, pero también siga impactando a su hijo con su fe. Sigue impactando a su hijo con su testimonio. Sí, porque a veces, hermanos, nosotros les hablamos a nuestros hijos de Dios y de Dios, pero nunca les hablamos del Dios de lo imposible. Hijo, yo he visto grandes maravillas. Hijo, yo he visto, vieras, hijo, que un día vieras cómo me encontraba y vieras que el único que lo pudo hacer fue nuestro Dios, hijo. Mire, nuestros hijos aparentemente no escuchan, nuestros hijos aparentemente no, como que no fuera con ellos, pero mire, cuando es el momento, ellos echan mano de esa palabra que usted les ha dado, de ese consejo, de eso de que usted les ha hablado de Dios, hermano. Ellos, un día cuando ellos necesiten, echarán mano de ese Dios de lo imposible, hermano. Hermano, yo le digo porque por mí ha pasado, hermano. Mira, mis hijos me están diciendo, y usted no me dijo la vez pasada, pues. ¿Y cuándo fue eso? Aquella vez usted me dijo de que Dios lo podía hacer. Y yo digo, jaja, eso bien galante se les queda, digo yo. Pero, hermano, no hay que cansarlos de creer que del Dios de lo imposible. Dice que Sara, hermano, una mujer vieja, pero mire, hermano, dice que se fortaleció en el Señor. Y Abraham pudo ver ¿qué? ¿Qué pudo ver Abraham? El testimonio de Dios visible. Cuando, me imagino yo cuando la Sara, el bichito allí, dijo Abraham, esto solo el Dios de lo imposible lo pudo haber hecho. Porque nada hay que imposible para nuestro Dios. Mire, eso lo dice en Génesis 18, 12 y 15. Si usted lo quiere buscar en la casa, lo puede buscar. Cómo ese niño de Abraham nace. Pero también dice, Abraham palpó a su hijo en sus brazos.
a su único Isaac, como dice más tarde, hermano, a su único hijo Isaac, hijo de la promesa. Pero ¿de dónde vino ese testimonio de Dios? Cada vez que Abraham veía a Isaac, ¿qué veía? El testimonio de Dios. Dios dando testimonio que Él es un Dios poderoso y que para Él nada es imposible. Otra parte, hermano, también dice el punto número 3, el testimonio de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, en nuestras vidas. ¿Cómo, hermana pastora, el testimonio de nuestro Señor Jesucristo? Sí, porque ya le hablé del Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento hay alguien que da testimonio. ¿Y sabe quién es? Nuestro Señor Jesucristo. ¿A través de qué? A través de los milagros, a través de los prodigios. Mira, hermano, la gente quizás en tiempos de nuestro Señor Jesucristo vio más milagros que quizás que allá en el Antiguo Testamento. El Señor Jesucristo se manifestó dando testimonio. Miren, pero ¿sabe qué? Mucha gente, hermano, dice que le seguían, unos porque comían, otros porque recibían sus milagros, pero nunca lo seguían, hermanos, porque lo amaban o porque querían un compromiso con Él. Pero nuestro Señor Jesucristo, hermanos, ¿se recuerdan de aquel hombre que tenía la mano seca? Dice que su mano fue restaurada. ¿Se recuerdan de aquella mujer que tenía el flujo de sangre? 12 años de tener flujo de sangre. El Señor, hermanos, la sanó. Y es más, dice, hermanos, que a esta mujer dice que le querían robar su milagro, pero dice de que el Señor hizo ese milagro poderoso en su vida. ¿Qué más, hermanos? Aquella mujer sirofenicia que tenía su hija, hermanos, endemoniada. Yo le podría dar un número allí, hermanos, de los milagros benéficos que el Señor hizo, hermanos, en su ministerio, dando ¿qué? Testimonio de que Él vive y que Él reina. Y no solamente eso, sino que es ¿qué? Todopoderoso. Y usted podrá decir, pero eso fue en tiempos de nuestro Señor Jesucristo. El Señor dio promesa y dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No solamente era para los discípulos esta promesa, sino con cada uno de nosotros. ¿Qué va a estar haciendo el Señor? Haciendo milagros en nuestra vida, hermano. Yo le pregunto en esta tarde, ¿cuál es su milagro? ¿Cuál es su petición? ¿Con qué usted está luchando? Quizás no sea económico, quizás no sea migratorio, como ya le dije, quizás sea con una adicción interna que usted tiene allí. Sí, porque a veces, hermanos, los vemos tan bonitos acá, hermanos, pero hay gente que tiene ataduras. Y déjeme decirle que solamente nuestro Señor Jesucristo es el único que lo puede hacer libre. Quizás usted ya fue, hermano, del mejor psicólogo, y el psicólogo ya le dijo lo que tiene que decirle. Por eso decíamos que cuando el ser humano tiene un tope, dijo alguien por ahí, hermanos, es cuando Dios hace ese milagro. Miren, hay gente que ya fue para allá, ya fue para acá, ya fue que lo ramellan, ya fue que le lean la carta, que se las tiren para arriba y para abajo, pero hasta aquí sigue siendo el mismo hombre, la misma mujer. Esta tarde déjeme decirle, Señor quiere hacer un milagro extraordinario en su vida. Esa adicción con que usted está luchando, esas personas que todavía se sienten sensibles, que cuando pasan por ciertos lugares, hermanos, son otros. Mire, eso no es más que una tentación del diablo, pero de todo eso el Señor nos puede hacer libre, porque dice que para eso Él vino. Dice que vino a libertar al cautivo, a dar vista a los ciegos, hermanos, a libertar a todo aquel que estaba oprimido, hermanos, a renovar corazones, a poner mentes nuevas, qué sé yo, hermanos. El Señor quiere que nosotros también seamos partícipes de ¿qué? De esos testimonios extraordinarios, todo y cuando usted lo crea. Sí, porque hermanos, en la iglesia somos así. Habemos unos quizás en un estado espiritual alto, otros medianos, otros más bajos y otros que van comenzando. Pues déjeme decirle que el Señor quiere obrar de igual manera. No importa cuál sea su necesidad, no importa cuál sea su problema. Reciba el testimonio de Dios en su vida, y no solamente lo reciba, sino que usted va a ser los pies de Dios caminando ¿a dónde? En su trabajo, caminando allí en la tienda, caminando allí donde usted ande, hermanos. Usted va a ir dando el testimonio de Dios. ¿Cómo? Diciendo, el Señor me sanó, el Señor me proveyó, el Señor me dio lo que yo le pedía. Y fíjense, hermanos, que vuelvo a recalcarle por qué estoy dando este mensaje. Yo tenía otros 2 mensajes que los estaba preparando, pero
A veces uno, hermano, como predicador le dice al Señor, Señor, hable al pueblo lo que es necesario. Pero el día de antier, hermano, yo soy poca para espiritualizar los sueños, sí, porque no todos los sueños se pueden espiritualizar, pero me va a tener un poquito de paciencia. Pero soñaba yo un sueño, hermano, de que estaba yo con el pastor y que habíamos visto una casa hermosa desde la calle, pero la casa estaba metida allá al fondo y comenzamos a caminar a donde estaba la casa. Y la casa era tan linda, hermanos, que llamaba la atención de la calle. Y nos fuimos caminando, caminamos mucho. Cuando llegamos, hermanos, había una gente extraña. Gente, era como, pero rica de material, ¿verdad? Porque tenían su casa bonita. Pero comenzó a salir aquella gente, los jóvenes, vestidos como locos, ¿verdad? Su vestuario. Y entonces solo salían y nos miraban, y nosotros mirando la casa, porque era bonita la casa alrededor, y yo pude ver algunas cosas que me llamaban la atención. Y yo decía, estas cosas son de Estados Unidos, decía yo, porque yo creo que era, no sé si era en El Salvador, no sé qué país era, pero había unos pailas, guacales, qué sé yo, como le llamamos en El Salvador, ¿verdad? De diferentes maneras, así como de oro que tenían afuera. Y entre todos los muchachos nos espiaban y se veían. De repente apareció el dueño de la casa con un gran rifle, hermanos, y que amenazó a nuestro pastor. Y el pastor se quedó con él afuera, pero yo me logré meter adentro de la casa. Y salió una de las jóvenes. Y fue la única que a mí me puso atención, pero ¿sabe qué hice yo, hermano? Así, porque me veía como extraña. Me dijo, ¿qué hacen ustedes acá en nuestra casa? Me dijo. O le dije, esta casa para la pandemia, nosotros la vimos desde la calle. Yo allí, no sé si era verdad, pero yo así le dije, desde para la pandemia nosotros vimos esta casa. Y venimos y no había nadie, estaba deshabitada. Pero yo no le dije lo que nosotros habíamos visto en la pandemia en esa casa. Cuando nosotros habíamos ido con el pastor a esa casa, lo que había era un demonio, que lo tenían en grande, lo tenían como que era el que guardaba la casa. Yo a la muchacha no le dije eso, pero sí, eso era lo que nosotros habíamos visto cuando habíamos ido a ver la casa, porque ya habíamos ido. Y entonces, y me dijo, ¿y qué hacen acá? No, pues andamos viendo la casa, le dije yo. Y comencé a hablarle de los milagros que Dios ha hecho en esta iglesia. A partir de ahí es que yo entendí que Dios quería que yo diera este mensaje. Comencé a hablarle y le dije, fíjate, le dije yo a la muchacha que en nuestra iglesia, le dije, había una mujer, le dije, que tenía cáncer en su vientre. Le habían dicho que jamás iba a tener hijos, y tuvo una niña, le dije yo. Por la oración que se hizo, le dije yo. Y ustedes, algunos ya saben más o menos quién es esa persona. Pero sí le di testimonio de ella. Y le dije, le habían dicho que no iba a tener hijos. Y ahora su niña ya está grande, le dije. Y ese fue uno de los testimonios. Y comencé a hablarle más testimonios de lo que han ocurrido acá. Y el último que yo le dije, ¿y qué más te puedo decir? Le dije yo, que a mí me habían hallado un tumor muy grande en mi vientre. Y el Señor también me sanó, le dije yo. Y cuando yo fui al hospital, le dije, me dijeron que no tenía nada, le dije. Pero la doctora mía, le dije, me había dicho que tenía un tumor como la cabeza de un niño en mi vientre. El Señor me sanó, y yo veía que la muchacha fue la única de todos, porque todos nos amenazaban, hermano. ¿Y a qué conclusión crees que yo llegué? Hermano, que es importante que demos los testimonios, que es importante que echemos un vistazo qué es lo que hemos recibido acá, porque hay sueños carnales, hermano, pero yo puedo analizar que ese sueño es un sueño espiritual, porque para que yo le hablara de todos los milagros que han ocurrido acá a esa muchacha, y mira, hermano, todos eran como loquillos, hermanos, y es lo único que yo me recuerdo, que le hablé de todos los testimonios que han ocurrido acá en la iglesia. Entonces, para quizás ir concluyendo ya, la moraleja es que, hermanos, no dejemos pasar por alto. Cuando usted reciba un milagro, testifíquelo. Que cuando usted reciba un milagro, hermano, compártalo con otra gente para la fe. Porque miren, yo le testifiqué, pero la pregunta es, yo no sé si Dios también quiere que yo lleve estos testimonios a otras vidas también. Entonces los testimonios de Dios son ¿qué? Reales en nuestra vida. Pero también dice que el Espíritu Santo es el dueño de nuestros milagros. Según la porción que hemos leído de Hebreos,
que no me he salido, hermano. Dice, testificando Dios juntamente con ellos con señales, con prodigios y diversos milagros. Quiere decir que pueden haber diversidades de milagros, pero quien hace estos milagros es nuestro Dios. Quien hace los milagros es el Espíritu Santo. Y repartimiento de qué dice su Biblia ahí? Del Espíritu Santo según su voluntad. ¿Cuántos han recibido el Espíritu Santo acá en esta casa? ¿Cuántos han sido testigos del Espíritu Santo, del repartimiento del Espíritu Santo? ¿Y por qué también menciono esto? Porque estamos en el año, hermanos, ¿de qué? Ahí se me pasó, ¿verdad? El año del Espíritu Santo, unción y fuego. Es parte también del testimonio de Dios en nuestra vida. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido esta unción poderosa? Aparte de los milagros, hemos recibido esta unción poderosa en nuestra vida. Somos portadores de la presencia de Dios, hermano. Pero algo que me impacta, según su voluntad. Quiere decir que la voluntad del Señor es que usted sea investido, reciba la unción del Espíritu Santo. Para aquellos que nunca han sentido la presencia del Señor, hermanos, sería bueno que nosotros comencemos a decirle al Espíritu Santo: Señor, usted es el dueño de los milagros, pero también es el que nos llena. Yo solamente miro que la hermana está llena del Espíritu Santo. Señor, hay una promesa que usted dio, y usted dijo de que estas señales seguirían a los que creyesen. En su nombre echaríamos fuera demonios, hablaríamos, ¿qué dice? Nuevas lenguas, hermanos. Y entonces eso significa que todo eso es parte del testimonio de Dios en nuestra vida. No me he salido del tema. El testimonio de Dios en nuestra vida, en eso va también el repartimiento del Espíritu Santo. ¿Quién hace los milagros acá, hermano? Aquí no es el pastor, hermano. Él lo que hace solamente es orar por usted. Pero quien se glorifica a través, hermanos, de su presencia, hermanos, es el Espíritu Santo tocándole a usted. Mire, cuántas veces venimos desconsolados, cuántas veces venimos tristes, cuántas veces venimos que ya no podemos. Pero ¿sabe quién es quien nos reanima? El Espíritu Santo, hermano. A veces uno no quiere ni pasar al frente. No sé si a usted le ha pasado. A veces uno no quiere ni pasar y uno dice, en primer lugar dice, ¿qué van a decir? O comienza el enemigo a poner dudas. Pero cuando la presencia del Espíritu Santo comienza a moverse, nosotros vamos renovados. Como que nos hemos puesto, hermanos, unas inyecciones de Doloneurobión 25,000, ¿verdad? Hermanos, los vamos fuertes de acá, porque la unción del Espíritu Santo nos ha llenado, hermanos, nos ha fortalecido. Muchas veces traemos cargas de nuestros hogares, problemas familiares, que no les encontramos solución. Pero cuando usted se va acá, hermanos, se va lleno ¿de qué? De la presencia del Señor. Y no solamente usted, hermano, se va lleno, sino que lleva para compartir a su casa. Porque esa es la idea de los milagros, hermano. Que usted vaya a su casa y le pregunta a su esposo o su esposa: ¿y qué te pasa? Te fuiste bien hecho leña, le dicen a uno, ¿verdad? Y yo te miro que vienes. Es que tú no sabes, hijo, tú no sabes, hijo. Hubo una repartición del Espíritu Santo. Yo sentí algo especial, sentí algo sobrenatural. Porque también en la iglesia creemos en el mover del Espíritu Santo. Y es por eso que el pastor siempre sigue insistiendo, hermanos, en orar por usted. El pastor siempre sigue insistiendo en que necesitamos el Espíritu Santo, porque si el Espíritu Santo no está en nuestra vida, seríamos un grupo normal, seríamos un club social que nos reunimos acá 3 veces por semana, pero no habrían milagros. Usted no tendría un cambio de vida. Usted seguiría siendo la misma mujer triste y desconsolada. Usted seguiría siendo el mismo hombre allá, hermanos, metido en la pornografía, viendo cosas que a Dios no le agradan. Pero eso es lo que el Espíritu Santo hace, y eso es el testimonio de Dios en nosotros, hermanos. En otras palabras, si usted se había sentido inferior, déjeme decirle que usted es Dios hablando, usted es Dios caminando. Por eso de hoy en adelante, donde quiera que usted se pare, hermano, usted diga: yo soy el testimonio de Dios, y donde quiera que yo vaya, yo voy a hablar. Pero mire, vuelvo y recalco, los milagros también hay que cuidarlos, porque anda un enemigo, hermano, detrás de nuestros milagros, poniendo ¿qué? Duda, poniendo, hermanos, ¿qué? Poniendo eso, hermano, muchas veces incredulidad, y a veces hasta, hermanos, le dicen a uno: no, es que lo que usted recibió, eso así es.
Es que por la ley así es. No es que la gente le acomoda bien. ¿Por qué? Porque no quieren que Dios se lleve el honor. Porque no quieren que Dios se lleve la creatividad. Ellos no quieren entender que es Dios quien lo ha hecho, hermano. A mí muchas veces me han querido botar, hermanos, mis milagros. Pero mire, yo le voy a decir, Dios es un Dios tan real. Y el testimonio más reciente es, no sé si alguna de las hermanas ya lo conté en la célula, había perdido yo mi cartera o mi bolso con mis hermanas de México, que yo no sabía, lo había dejado en el aeropuerto, hermano, aquel día. Y yo, hermanos, hermano, que yo no sabía, y que la buscaba en la casa, y que la buscaba en la casa, hermano, y cree que la llama. 8 días, y dice el pastor, 8 días para buscar la bolsa o la cartera. De veras dice que estaba. No le digo que como mi confianza, pero donde comencé yo, Señor. Y yo hacía memoria todo lo que yo traía en esa bolsa. Yo no sé si me van a entender las hermanas. Todo, ¿verdad? Lo que viene, bien importante, hermano. Cosas que uno trae allí, pues la trae aquí. Hermano, yo decía, ¿y qué va a hacer ahora? El enemigo es malvado, hermano. Nos quiere robar, ¿qué? Nuestros milagros. Y mire, ¿qué es lo más impactante? Que yo había buscado esa cartera, le daba vuelta a todo, hermano. Pero había un cojín así de mi cama grande. Y les decía a las hermanas en la célula que yo le di como 8 vueltas, hermano. Allí donde está el milagro sobrenatural. Le había dado vueltas. Y yo decía, ¿dónde más yo busco esta cartera, esta bolsa? Y mire, hermano, y yo comencé a decirle, Señor, usted sabe cómo he andado. Le dije yo como Ezequiel, ¿verdad? Usted sabe que he andado en sus caminos. Usted sabe que le he dado lo que usted quiere que le demos. Y mire, hermano, cuando yo voy, comencé a cantar yo un canto. Mi Dios es real, muy real en mi ser. Pero lo dije así, hermano, no de labios, sino que lo mencioné como que Dios era real. ¿Y qué creen? Así, mire, en ese mismo cojín que yo le había dado como 8 vueltas, ahí estaba la cartera puesta. Es un milagro verídico, hermanos, que ¿cómo yo voy a dudar de las maravillas de mi Dios? ¿Cómo yo voy a dudar, hermano? Y yo no sé, yo le dije, Señor, donde quiera que esté, tráigamela. Si alguien me la agarró, porque yo decía yo, cuando hice un traslado de un pan a otro, el pan de una maleta a otro, yo creo que saqué mi cartera y la dejé en el asiento del aeropuerto. Todo eso yo lo pensaba, pero en ese momentito le dije, si alguien la tiene, que me la entregue. Y si está por ahí, Señor, que automáticamente, sobrenaturalmente, que vuele y que esté aquí. Y así ocurrió, hermano. Como 8 veces dándole vuelta. Mire, hay el pedacito allí. Y no estaba, hermano, no estaba. Y la encuentro ahí paradita ahí. Mira, hermano, le digo al pastor, gloria a Dios. ¿Qué dice? Ya la hallé, le dije yo. Un milagro verífico, sobrenatural. ¿Y qué me dio a entender, hermano? Mi fe creció. Porque déjenme decirle, eso es mi cartera. Pero ¿qué es un milagro que usted está pidiendo, hermano? Quizás usted lo mira lejos, quizás usted dice, ¿cómo este familiar va a cambiar? ¿Cómo Dios me va a dar esto económico que yo necesito? Créalo, es que esa es la fe, hermano, creer que el Dios que tenemos no es cualquier Dios, es el Dios dueño de todo, hermanos. Y Él le va a dar lo que usted dice, que deleítete a sí mismo en Jehová. ¿Y qué? Y Él concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate en Jehová, pero es que el problema nosotros es que nos deleitamos en los dos lados, hermano. Nos queremos deleitar en el Señor, pero si se nos presentan cosas del mundo, también queremos deleitarnos en el mundo. Y así no funciona, hermano. Es con el Señor que usted tiene que deleitarse. Y es cuando Dios entonces le dará las peticiones que hay en su corazón. ¿Qué hay en su corazón? Ese milagro que usted ha venido a buscar en esta tarde. Póngase de pie ahí donde usted está, porque dijo el pastor a las 8:30, y haya ido, hermanos, haya ido con el tiempo. Nosotros podemos robar, dijeron los ladrones, pero a nosotros la verdad que nos robe. Aleluya. Póngase de pie. Y si usted ha venido por un milagro esta tarde, no he querido decirle mis milagros para jactancia, sino para que usted ponga fe en su milagro. Yo no sé cuál sea su petición, hermano. Usted y Dios lo sabe. Pero este altar lo voy a abrir unos minutitos. Si usted viene necesitado de un milagro, el altar se abre para que usted le diga al Señor cuál es su necesidad. Es un dolor que a usted lo está agobiando.
Quizás usted ya tiene tiempo de estar luchando con esa dolencia. Quizás usted le está pidiendo, hermanos, un milagro, hermanos, monetario, económico. Quizás usted tiene una deuda y usted no haya cómo pagarla, hermano. Que el altar se abre. Quizás usted... Poder, unción, la gloria de Dios. Algo sobrenatural está pasando en el condado de Orange. Y tú debes vivirlo. Te invitamos a nuestros servicios. Lunes, Escuela de Liderazgo Sobrenatural. Martes y jueves, servicio de oración y milagros. Miércoles y viernes, células familiares. Domingos, noche de impacto sobrenatural. Para más información, llámanos al 714-856-5706 en la web www.iglesiaoasisdegloria.com o visítanos 2130 North Grand Avenue, Santa Ana, California. Iglesia Oasis de Gloria. Te esperamos en nuestro próximo programa. Dios te bendiga.